En esta clase vamos a hablar del método de coeficientes del ACI. Este método nos sirve para calcular ya sea fuerzas cortantes y momentos para vigas y losas en una dirección. Entonces, para poder aplicar este método correctamente, se tiene que verificar que la relación de las longitudes adyacentes no superen un 20% más a la longitud menor. Es decir, por ejemplo, si consideramos que L1 es mayor que L2, esta relación debe ser menor o igual a 1.20. Si consideramos que L2 es mayor que L3, esta relación tiene que ser menor o igual a 1.2. Es decir, el método se aplica cuando tienes claros con variación de longitudes mínimas, ¿no? Es decir, claros uniformes. Y además, la segunda condición es que la carga viva por metro cuadrado sea menor o igual a 3 veces la carga muerta, ¿no? Todo esto pues en unidades de toneladas por metro cuadrado, o también luego se pasa a toneladas por metro, ¿no? Es una relación de 1 a 3. Y la combinación que se usa para calcular el momento último y además la fuerza cortante es esta combinación, ¿no? 1.2 de carga muerta más 1.6 de carga viva, ¿no? Esta es la combinación que se usa. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que este método es un método conservador, ¿no? Pero de fácil aplicación cuando se cumple el requisito del inciso A y del inciso B. Entonces, ¿por qué se usa este método? Porque hay cierta incertidumbre en la cara que se aplica a la edificación, hablando en el piso, ¿no? Entonces, este método toma un conjunto de posibilidades y por eso nos plantea las ecuaciones para calcular los momentos flectores y la fuerza cortante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para el método hay que tener en claro, el método considera una carga última distribuida uniformemente en todos los claros. Ese es punto número 1. Entonces aquí hay una pequeña explicación en el libro de McCormick, en el cual tienes 3 claros, en la cual pues tienes un claro, 2 claros cargados con carga muerta y carga viva, y el claro central cargado solamente con carga muerta. Entonces, la línea sólida pues es el diagrama de momentos flectores producto de ese cálculo. Y la línea punteada es usando el método de coeficientes del ACI. Entonces, en esa configuración de cargas nos dice momento positivo máximo en los claros extremos. Entonces aquí podemos ver pues que el momento positivo, usando el código, usando la metodología,
se reduce, ¿no? De 4.25 a 3.83. Esta reducción aproximadamente es el 10%. 4.25 por 0.90 nos debe dar aproximadamente 3.83. Listo. Pero esa reducción que haces al momento positivo, con el método se está amplificando el momento negativo, ¿no? Con el método se está amplificando el momento negativo. Pues esta metodología es pues cuando tienes apoyos fijos en los extremos, apoyos simplemente apoyados. En la práctica pues estos apoyos son columna viga, son apoyos continuos y nunca hay momento cero acá, ¿no? Nunca hay momento cero acá. Por ende que se usa la línea punteada como diagrama. En la figura 4.16 de esta zona se busca el momento positivo máximo en el claro 2, ¿no? Momento positivo máximo en el claro 2, aquí. Entonces, con esa distribución de carga, nos va a dar el momento positivo máximo, la línea sólida, y con la metodología reduces un 10% para tener el momento positivo máximo, ¿no? Entonces, con eso de ahí, tiene 261 por punto 90, 234, 230, ¿no? Aproximadamente cerca al 10%. Con eso también, ¿qué estás logrando? Aumentar aproximadamente un 10% el momento negativo, ¿no? Entonces, tanto la figura 4.15 como la figura 4.16 está orientado a obtener momentos positivos máximos. Momento positivo máximo en los claros extremos y momento positivo máximo en los claros, en el claro intermedio. Entonces, en una edificación, pues, nunca hay momento cero en los extremos, ¿no? Por eso que la metodología toma en cuenta eso, ¿no? Haciendo un pequeño hincapié ahí, una viga simplemente apoyada de un solo claro, pues tiene esta forma, ¿no? Y una viga, si estuviera empotrado, el momento tiene esta forma, ¿no? Y esto de 1.8 pasa a 1.12, ¿no? Y acá tienes 1.24, 1.24, ¿eh? Entonces nunca vas a tener un apoyo que sea con momento 0, pero tampoco vas a tener pues con momento 1 entre 24, vas a tener con un valor intermedio en esos dos extremos. Mientras que la figura 4.17 ya busca el momento negativo máximo, ¿no? Entonces, el momento negativo máximo para una configuración de carga dada como esa, pues bajo esta configuración, donde solamente la carga viva actúa en el claro 1, en el claro 2, y la carga muerta actúa en los tres claros. Bajo esa configuración, la línea sólida es el cálculo exacto y la metodología que te propone el ACI es la línea punteada. Entonces, aquí igual, ¿no? El momento negativo lo reduce en un 10%. En un 10% reduce el momento negativo, pasando de 504 a 454.
esto de acá, que es el valor máximo, ¿no? Entonces, tener en cuenta pues estas tres consideraciones principales, ¿no? Esto es la línea sólida, es el cálculo exacto, y la línea punteada es lo que la metodología te propone. Y la metodología, en teoría, pues, estás cargando los tres claros con carga muerta más carga viva, carga muerta más carga viva, carga muerta más carga viva. Entonces, lógico, si para esta figura 4.15 también cargas aquí carga viva, pues este diagrama de acá cambia, ¿no? Cambia y los momentos en los extremos son un poco menos, por eso que sube esto. De todas maneras sube. De la misma manera sucede acá, ¿no? Cuando cargas todo uniforme, sucede ese mismo efecto, ¿no? Que es lo que la metodología te da. Finalmente, la metodología no te va a dar una línea continua de diagrama de momentos flectores, ¿no? Es decir, no usa, si nosotros cargáramos carga muerta más carga viva a toda la viga y lo analizamos, tendríamos pues una distribución continua, ¿no? La metodología te da momentos, la línea sólida negra, momentos positivos y momentos negativos. Momentos positivos, momentos negativos, momentos positivos y momentos negativos. Es decir, te da como 2 puntos de inflexión. Como mínimo ahí. Entonces hay que tener en cuenta eso cuando usamos la metodología. Es una metodología conservadora y además que tome en cuenta pues la famosa distribución de momentos que se da en vigas continuas. ¿Cómo se usa esta metodología en vigas? Para una viga de 2 claros, entonces los momentos positivos se usan estos factores, ¿no? 1.16, 1.9, 1.9, 1.16, y para momentos positivos 1.14, 1.14. Para momentos positivos, L viene a ser la longitud natural, ¿no? La longitud libre que hay de columna a columna. Mientras que para el cálculo de los momentos negativos en esta zona, LP viene a ser el promedio de L1 más L2 entre 2. Eso es cuando se tiene 2 claros. Si se tuviera 3 claros, aquí viene a ser 1 entre 16, 1 entre 10, 1 entre 11, 1 entre 11, 1 entre 10, 1 entre 16. De la misma manera, LP representa el promedio de los claros continuos en ese nudo, ¿no? Por ejemplo, este sea el nudo B, entonces LP viene a ser L1 más L2 entre 2. Si este fuera el nudo C, en el nudo C LP sería L2 más L3 entre 2. En los momentos positivos, en los claros extremos es un 14avo de la longitud natural al cuadrado, mientras que la parte central viene a ser un 16avo. Y veamos la forma que toman. Siempre hay 2 puntos de inflexión.
En cambio, si eso lo analizaras en un programa, el programa te daría pues aproximadamente todo continuo, ¿no? El programa te va a dar todo continuo. Ojo ahí, ¿no? Hay que tener en claro ese concepto. Ahora, ¿cuáles son los coeficientes cuando se usa en losas en una dirección? En losas en una dirección, pues en vez de estar apoyado en columnas, todos están apoyados en vigas, ¿no? En vigas. Todos están apoyados en vigas. Esta es una viga, esta es otra viga, ¿no? Lo único que varía es que aquí era 1.16, pasa a ser 1.14, ¿no? 1 entre 24. Si verificamos la diapositiva anterior, era 1.16 en columnas, en losas pasa a ser 1.24, ¿no? Luego el resto se mantiene, es 1.14, 1.9, 1.9. Y para fuerzas cortantes se trabaja de la siguiente manera, ¿no? La fuerza cortante acá es W último por la longitud 1 entre 2 y el cortante aquí viene a ser 1.15, ¿no? De L1 y de L2. Donde LP siempre es el promedio, ¿no? Entonces ahí ya tenemos los coeficientes listos para usar para 2 tramos. Para 3 tramos es de la misma manera, ¿no? Solo la única novedad es 1.24 acá. De ahí el resto se mantiene. 1.10, 1.11, 1.11, 1.10 y acá sería pues 1.24. De W por la longitud 1 al cuadrado. Lo positivo es 1.14, 1.16, 1.14. Para momentos positivos no se promedia nada. Se toma en cuenta la longitud del claro. Solo para momentos negativos, para apoyos interiores, se promedia, ¿no? Se hace LP igual LI más LJ entre 2. Y de la misma manera pues se calcula la fuerza cortante, ¿no? Con L1 acá, con L1 acá, con L2 acá, L2 acá, L3 acá y L3 acá, ¿no? Entonces acá la fuerza cortante máxima pues se da en el primer nudo interior, ¿no? Es 1.15 con respecto al extremo que sería 1 nada más. Entonces me comentaba que la metodología te da 2 puntos de inflexión, ¿no? Entonces aquí por ejemplo tenemos momentos desarrollados. Esta información está en el libro de McGregor, ¿no? Hay extensa información acerca de esto. Entonces nos dice para una viga típica interior, ¿no? Es decir, está hablando de este diagrama de acá. Pues en ese diagrama está hablando, ¿no? Tenemos acá 1.11, acá también tenemos 1.11 y acá tendríamos 1.16. Esa es la configuración para una viga interior. Pero lo que hay que rescatar de este diagrama es lo siguiente, ¿no? Nos dice que el punto de inflexión está a 0.24 de la luz natural. Este punto de inflexión viene a ser esto, para momentos negativos. Y el punto de inflexión para momentos positivos está a 0.15 aproximadamente, ¿no? ¿Okay? 0.15 y acá pues hablemos de números de cada 5, 0.25, ¿no? De la misma manera en el lado derecho. Entonces ahí por ejemplo ya pues, se va usando la información
de que las barras pues conservadormente se prolongan un tercio de la luz natural, ¿no? Que esto aproximadamente es 0.33, ¿no? De ahí sale esa recomendación de los bastones, que es el momento negativo, ¿no? Y de la misma forma para el corte de los bastones en momento positivo, ¿no? Pasando esto de acá, recién se corta, ¿no? Pasando eso de ahí, recién se corta, básicamente es el 10%, ¿no? Entonces, básicamente es el 10% de la longitud total. Entonces los bastones pues se cortan pasando esto de acá, ¿no? Bastón positivo tiene que pasar, y el bastón negativo de todas maneras, ¿no? Igualito tiene que pasar estos puntos de inflexión. El mismo concepto se usa para un claro exterior con un está hablando de acá, ¿no? Cuando es una columna, una viga, bueno, un 16avo aquí, un 14avo aquí al medio y un 10º aquí. Entonces, para esa configuración igualito, ¿no? Los momentos negativos serán aproximadamente a 0.16, ¿no? Bueno, pongámosle 0.20, ¿no? Y acá igual, en el claro interior se da a 0.24, pongámosle 0.25. Entonces, cuando hacen detallado de vigas, pues acá les recomiendo como mínimo 0.25, ¿no? Para 0.25, ¿no? Pues con eso estás pasando este punto de inflexión. Lógico, más adelante vamos a ver cómo se calcula esta longitud teórica, pero ya tenemos una explicación práctica de por qué es 0.25, ¿no? Porque pasa el punto de inflexión de acuerdo a la metodología del ACI. Aquí 0.25, pero aquí, como es interior, te da que es un tercio, ¿no? Y esto, un tercio, pues es 0.33, ¿no? De la misma manera, el bastón positivo, ¿no? Ahora, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Esto de acá ya representa para una condición de losa, ¿no? De losa en una dirección. Y va a hablar también de en el paño exterior básicamente nos está indicando, va a hablar de esto, ¿no? De una viga de un tramo exterior, pero en el cual la viga perimetral es monolítico con la losa, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir ahí, ¿no? Y ahí usamos 1.24 acá, 1.24 en la parte de acá, en la parte baja positivo 1.14 y en la parte negativa 1.10, ¿no? Todo eso ya lo vimos en las diapositivas anteriores, ¿no? Acá lo importante es que nos ubiquemos en el claro exterior y esto viene a ser para una losa.
Las diapositivas anteriores son para columnas, cuando se apoya en columnas, y este primero es cuando se apoya en losa. Entonces, estamos acá, de la misma manera se viene cumpliendo eso, ¿no? Acá es 0.10, acá viene 0.22, pero en el detallado usamos 0.25 y 0.33, ¿no? Para el corte de las barras. Finalmente tenemos un diagrama de momentos flectores de acuerdo a la ACI, en la cual pues no tienes un apoyo monolítico acá, ¿no? Digamos, esto es simplemente apoyado, ¿no? Ahí pues sí el momento es 0, ¿no? Bajo esa configuración, el código nos dice que el momento positivo acá es un onceavo y el momento negativo acá es un décimo, ¿no? Bajo esa configuración, digamos que ahí pues no hay aporte de rigidez de la viga perimetral, ¿no? O en sus términos prácticos simplemente está apoyado, ¿no? Y eso tiene su diagrama de momentos flectores positivo y negativo. Bajo esa condición pues nos dice que el momento extremo es 0, y la parte central va a ser un onceavo de la luz, y aquí en la parte negativa va a ser un décimo. Y el corte del bastón, pues para la parte interior, para este bastón de acá, bastaría pues de 0, con 0.30 basta, ¿no? Y es lo que te recomienda también los bastones de corte, ¿no? Eso seguramente lo vamos a ver en una próxima clase cuando hagamos ya el diseño de una viga completa, ¿no? Flexión, corte y su detallado. Listo, hasta la próxima clase.